Primero somos seres humanos y obviamente la ingeniería civil es una disciplina, una carrera que vamos a ejercer, pero la vas a ejercer de mejor manera siendo un ser humano. Lo demás sale por sí solo. Ver todos los estudios, los experimentos que se hacen del agua, híjole, fue fabuloso y ahí fue donde ya me apasioné más por esta disciplina. Ahorita el cambio climático nos va a hacer que esos extremos van a ser más extremos, que nos va a generar problemáticas de agua potable. Por eso hay que empezar a buscar otras nuevas fuentes. La hidráulica, ¿qué es? Dar una solución de qué tipo de estructura voy a colocar. Bienvenido a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. Bienvenidos todos. Bienvenido, Inge. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por darnos un poco de tu tiempo. Sé que tienes una agenda muy apretada. Vamos a tratar de aprovechar todo este tiempo para explorar tu historia y pues ya 25 años, ¿no? 24, 25 años Así en la industria. Así es. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todos estos años? Pues bueno, antes de nada, buen día, Jonathan. Gracias ahorita por la bienvenida. Y pues bueno, como mencionabas, ya actualmente 25 años en esta industria de la construcción, específicamente en el área de la ingeniería civil y específicamente en el área de la hidráulica. Prácticamente la ingeniería civil, pues obviamente se divide en muchas de las ramas y obviamente a veces siempre tenemos el enfoque que es de construcción, pero no. Hay otras áreas más que se puede estar trabajando. ¿Actualmente a qué te dedicas? Actualmente soy docente, sí, de la Facultad de Ingeniería Civil. Soy también diseñador. Hago proyectos de ingeniería hidráulica como drenajes pluviales, como lo que es drenajes sanitarios, etcétera. ¿Y cómo fue que cómo fue que iniciaste en esta industria? Desde que era estudiante estuve colaborando en lo que es el laboratorio de hidráulica. Y ahí estuve, pues yo creo que cerca de 2 años al terminar de toda mi carrera. Y ahí fue donde ya me gustó lo que es esta área de la hidráulica dentro de la ingeniería civil. Y me quedé colaborando, trabajando en el departamento de hidráulica, donde se realizan proyectos y estudios tanto a la industria privada, a lo que es gobierno, y obviamente realizando algunos diseños de la índole de la hidráulica, ¿no? Actualmente eres subdirector de estudios de licenciatura de la FIC, de la Facultad de Ingeniería Civil. Así es, así es. ¿Cómo es tu día a día? El día a día de mi trabajo o de mi colaboración, porque no digo que es trabajo, es colaboración como subdirector de estudio de licenciatura en la Facultad de Ingeniería Civil, es algo para mí apasionado, porque estoy haciendo lo que me gusta, que es estar con los estudiantes, ayudar a los estudiantes, estar con los docentes, acompañar a los docentes. Y obviamente para mí fue algo difícil cuando inicié en esta área académica, porque inicié así desde hace ya varios años como docente, pero después al empezar a hacerme cargo primero en una coordinación, la coordinación de la Facultad de Ingeniería Civil, pues obviamente hacía la coordinación de todos los docentes, pero ahorita ya como subdirector de estudio de licenciatura de la facultad, pues soy responsable del programa de ingeniero civil y soy responsable de todas las actividades, tanto académicas, escolar, tutorías, lo que es idiomas, etcétera. Me gustaría remontarnos un poco al pasado para saber cuáles fueron las motivaciones por estudiar ingeniería civil. No sé si tuviste pues a lo mejor familia que está dentro de la industria, conocidos, alguna cosa que hayas visto, ya sea en la tele, en cualquier medio, que te haya interesado y que te haya motivado a inclinarte por esta carrera profesional. Sí, pues mira, fíjate, Jonathan, creo que es muy extraño, porque la realidad es de que no tengo familiares que sean ingenieros civiles o que sean arquitectos. Pero sí recuerdo cuando tenía a lo mejor unos 6 años que nos cambiamos de casa. Mi papá, al cambiarnos de casa, construyó esa casa. Él era contador, ya falleció, él era contador, pero recuerdo que nos llevaba a visitar
lo que es la construcción de la casa, ir viendo los avances y las pláticas que tenía con el arquitecto, pero lo que más se me quedó grabado en esas pues, visitas que hacíamos a la construcción era de que íbamos a regar la losa, a echarle agua. Entonces decía yo, caray, pues ¿Por ¿qué qué? es esto, no? ¿Por Sí, qué sí, razón? sí. Digo, y ahorita ya me queda bien claro, ¿no? Claro. Pues lo que estamos haciendo. Pero definitivamente en aquella época era algo que me llamó mucho la atención y yo creo que a lo mejor desde ahí entró un poquito la cosquillita porque recuerdo en mi infancia primaria, secundaria, yo comentaba, voy a ser arquitecto, yo voy a construir. ¿Y en qué momento decides? O sea, porque pues puedes dedicarte a la construcción, ya sea siendo... Bueno, ahorita prácticamente hay quienes estudiaron otras carreras y se dedican a la construcción, pero pues las carreras que son para dedicarte a esto, pues es o arquitectura o ingeniería civil, ¿verdad? ¿En qué momento decides civil y por qué? Así que digo, queriendo ser arquitecto, ¿verdad? Claro, claro. Yo creo que fue falta de orientación vocacional, tanto de primaria y secundaria. No existen, ¿no? La realidad es que no existen. Y al momento de que uno escucha más, siempre es el arquitecto y el arquitecto. ¿Por qué? Porque a lo mejor el arquitecto tiene a lo mejor obras un poco más pequeñas que están más asociadas al día a día, ¿no? El ingeniero civil, pues ya ahorita me queda bien claro que todo lo que volteamos a ver en nuestros alrededores, pues la mano del ingeniero civil la hizo, tanto vialidades, lo que es alumbrado, lo que es el agua, lo que son edificios, o sea, todo lo hace el ingeniero civil. Y obviamente todo eso es lo que conforme yo fui avanzando y cuando llegué a la preparatoria, ya en orientación vocacional, que sí existe ahí en la preparatoria, yo lo que vi es los planes de estudios, las mallas curriculares de arquitectura y de ingeniería civil, y me llamó mucho la atención de la ingeniería civil las cuestiones viales, las cuestiones de carreteras, las cuestiones de tránsito. Y me llamó la atención y fue lo que primero me llamó la atención en cuanto a la carrera de ingeniero civil. Es muy común saber, incluso hay pues es algo muy de humor, ¿no? De que hay más arquitectos que ingenieros, o sea... A los estudiantes siempre les comento, sobre todo a los que van iniciando en la carrera, yo les decía, yo iba a ser arquitecto. Al momento de que llego a la universidad y voy para inscribirme a arquitectura, la fila estaba muy larga. Y en Ciudad Universitaria, pues arquitectura está al ladito o enfrente de ingeniería civil. Y veo ingeniería civil, oye, no hay nadie. ¿Sí? Prácticamente llegué y me inscribí sin ningún problema. Yo soy foráneo, o sea, sí había escuchado que la uni, o aquí le dicen uni, es una universidad que te da mucho prestigio aquí en Nuevo León, sobre todo en el norte. ¿Cómo fue tu experiencia? Digo, ahorita en tu día a día, pues ahorita ves desde dentro cómo funciona, cómo opera la universidad, pero ¿cómo fue tu experiencia universitaria, pues, en esos años? Claro, mira, yo quiero contarte de que toda mi experiencia desde la preparatoria en la universidad y obviamente mi carrera fueron fabulosas, nunca se me van a olvidar por varios eventos. Y yo creo que el que más tengo en mi mente es de que pues en la preparatoria, pues ahí conocí a mi novia, que actualmente es mi esposa, ¿sí? Y que obviamente ahí en la preparatoria que nosotros estuvimos, que es la preparatoria número 1, que está en Colegio Civil y Washington, actualmente todavía está ahí el edificio, ahí fue donde inició la facultad también de Ingeniería Civil. A lo mejor ya era algo de coincidencia, ¿no? Porque a lo mejor cuando entré a la preparatoria no tenía todavía en claro que iba a ser ingeniero civil, a lo mejor todavía decía iba a ser arquitecto por construir, pero cuando salí de la preparatoria definitivamente ya al ver los planes de estudios, ya iba enfocado a la ingeniería civil. Uh-huh. Ya estando en la carrera, pues obviamente mi esposa no estudió ingeniero civil, ella es ingeniero mecánico, ahí está vecino, con los de FIME, los osos, ¿verdad? Y siempre hubo rivalidad, ¿verdad? Del americano, ¿sí? Los osos contra los castores, ¿verdad? Porque, bueno, generalmente ganaban, pero hubo ocasiones que nosotros también ganaban, ¿no? Y fabulosos lo que son todas esas convivencias, todos esos tiempo que pasamos en la universidad como estudiantes, estar en la explanada que tiene nuestra facultad, es una explanada hermosa, donde ahí uno se puede sentar y pasar gran tiempo en las columnas con una tranquilidad.
Me acuerdo porque ahí estuve yo con mi novia muchos días ahí sentados en esas columnas. Y obviamente todo eso es algo que no se olvida. Sí, me imagino que debe ser un gran recuerdo. Sí. ¿Cuántos años o sea, cuántos años fueron de carrera y cómo eran tus clases? Híjole, la carrera es de 5 años. Yo llevé un poco más porque no es una carrera difícil la de ingeniero civil, más sin embargo sí es una carrera demandante. Demandante en la cuestión de que tenemos laboratorios, tenemos clases teóricas y que si te quieres dedicar a lo mejor a hacer alguna otra actividad, el tiempo no te va a dar. Yo siempre le digo a mis estudiantes, traten de distribuir bien sus tiempos. Tenemos que tener tiempo para estudiar, definitivamente. Es lo que tienen que hacer ellos. Pero tienen que tener tiempo también para descansar. Tienen que tener también tiempo para distraerse, para realizar algún deporte, para lo que sea, ¿no? O sea, hay que distribuir bien los tiempos. Yo en este caso fui becario del laboratorio de hidráulica y me consumí algo de tiempo, por eso le bajé un poco a lo que es el ritmo de las clases para poder dedicarme también a ser becario. Pues tenía que estar ahí colocando el equipo para las prácticas, ayudando al instructor cuando diera sus prácticas y revisando todos los reportes de los estudiantes. Entonces eso pues obviamente consume algo de tiempo. También es importante que te mencione de que pues obviamente el recuerdo que tengo de todos mis maestros, digo, es fabuloso, algunos muy estrictos, ¿sí? Recuerdo, por ejemplo, al ingeniero Garza Cortinas, que fue mi maestro de dibujo, ¿sí? Y yo soy zurdo, ¿sí? Entonces las reglas de dibujo yo no las puedo cumplir. Prácticamente hago todo al revés. Y él, con una forma muy característica, que ahorita pudiéramos decir que a lo mejor era agresiva, pero muy característica, yo no lo tomé a mal. ¿Por qué agresiva? ¿Por qué? Me decía Contreras, me decía por qué hace las cosas al revés, pero era para mí, yo lo tomé como motivación para poder hacer las cosas y salí adelante sin ningún problema de esa clase, de esa unidad de aprendizaje. Sí, entonces, ahorita lo que comento es que a lo mejor ese tipo de motivación ya no la podemos aplicar en la facultad. En ninguna institución educativa. Cambió. Eso ya van varios años. Pues híjole, si les preguntamos a nuestros papás, a nuestros abuelos, cómo era la educación, pues era bastante estricta. Sí. Inclusive a veces los castigos un poco agresivos, ¿no? Eso obviamente ya es otro tiempo, son otros tiempos que ya no lo podemos hacer así, ¿no? Sí, pero pues tiene que ir a mí me quedó marcado. Así es, me quedé marcado, así como otros maestros muy exigentes en matemáticas, una licenciada, María de la Luz, que era un amor, la licenciada. Todavía en el día del maestro la saludé, me da mucho gusto saludarla, pero nos llevaba al límite. Nos llevaba al límite y te decía las cosas con una tranquilidad donde, reprobaste, mijito. Ay, pues o sea, ahí era ese contraste, ¿no? Y así te puedo mencionar muchos maestros, el licenciado Pedraza, licenciado Briano, y maestros ya del área de la ingeniería, como el ingeniero Luis Manuel Aranda, que es especialista en estructuras de concreto, el ingeniero Anastasio Vázquez, que es especialista en acero, el ingeniero Thanos Curi, que es especialista en lo que es caminos, carreteras, aeropuertos, y híjole, me cansaría, yo creo, te puedo mencionar casi a todos los maestros que tuve en la carrera, porque yo creo que todos y cada uno de ellos contribuyeron un poco a que yo fuera creciendo como ingeniero civil, pero lo más importante, como humano, porque es lo que tenemos que ver nosotros como docentes. Primero somos seres humanos y obviamente la ingeniería civil es una disciplina, una carrera que vamos a ejercer, pero la vas a ejercer de mejor manera siendo un ser humano. Y obviamente, con eso, lo demás sale por sí solo. Me comentaste hace ratito que tenías un particular interés por las vías terrestres, por las materias de tránsito, pero actualmente eres especialista en el área de hidráulica. ¿En qué momento cambió? ¿Cómo fue esa transición? ¿Se te hacía complicada o llegaste a estudiar parte de estas áreas de tu interés? ¿Cómo fue eso? Sí, yo creo que como estaba la malla curricular, yo llevé el plan de estudios 82 de la carrera. Primero empecé a llevar las clases de hidráulica, ya desde cuarto semestre. Las de vías, tránsito, todo eso están un poco más en los últimos semestres. Okay. Entonces ahí fue donde me empezó a gustar. Se adelantó la hidráulica. Me adelantó la hidráulica. Y fíjate que tienen mucha relación, la hidráulica y el tránsito.
En un estudio de tránsito hay que aforar. ¿Qué es aforar? Medir cuántos vehículos pasan. Y en la hidráulica aforamos, que es cuánta agua está pasando. Entonces, como que tenían algo de relación. Me gustó la hidráulica. Yo les digo también a mis estudiantes siempre, y les digo de broma, ¿no? Y me gustó porque yo en el laboratorio iba y me mojaba las manos y jugábamos con el agua y era algo muy divertido. Pues pudiera ser que sí, pero la realidad es de que cuando uno empieza a llevar las clases teóricas y después empezamos a ver cuáles son las aplicaciones, es ahí donde uno empieza a gustarle un poquito. Me quedé con esa inquietud, entro al laboratorio de hidráulica como becario y es ahí donde ya, definitivamente, Todo cambió. todo cambió. Ver todos los estudios, los experimentos que se hacen del agua, híjole, fue fabuloso y ahí fue donde ya me apasioné más por esta disciplina. Hablando del agua, aquí en Monterrey, pues es zona que pudiéramos decir que no hay agua, ¿verdad? Ujú. ¿Y cómo es que existe esta especialidad o como que hay mucho auge de la hidráulica? Un externo pudiera decir que no se ocupa. Claro. ¿Cuál es tu opinión? O sea, ¿en qué aplicaciones hay aquí? Sobre todo que no hay... O sea, por ejemplo, ahorita los ríos pues están... Secos. Secos. Definitivo. Secos. Prácticamente estamos en una zona semidesértica. Nos comparamos en cuestión de la ubicación geográfica con grandes desiertos de otro lado del planeta. Entonces, pues es lógico. O sea, agua pues va a faltar en estas zonas que son semidesérticas. Pero está ese contraste, que también en las zonas semidesérticas también se pueden venir eventos extremos, que son lluvias extraordinarias de alta intensidad, que obviamente nos van a generar daños. Nosotros los escurrimientos que tenemos aquí en la ciudad prácticamente son escurrimientos efímeros. Llevan agua generalmente cuando llueve y hay veces que llevan agua, no necesariamente si llueve van a llevar agua, no. ¿Sí? Entonces, este tipo de escurrimientos, este tipo de arroyos que tenemos en la ciudad, pues obviamente siempre los vamos a ver generalmente secos. Eso en la construcción es una gran problemática, porque si vemos un arroyo que no lleva agua, la tendencia siempre es, pon una barda, tápalo. Y eso nos genera problemáticas donde obviamente nos va a tumbar esa barda del agua o va a generar inundaciones. ¿Por qué? Porque no generamos drenajes pluviales adecuados en zonas donde pues a lo mejor puede pasar uno, pueden pasar dos o pueden pasar más años y no va a suceder absolutamente nada, porque todo está relacionado al periodo de retorno, que es un periodo de recurrencia de las tormentas que se puedan presentar. Ya. E incluso yo tengo entendido que aquí en el río Santa Catarina incluso ya había construcción en medio hace muchos años. Sí. ¿Cómo fue que se permitió para empezar? Por esto que te comento de que cuándo o cada cuánto vemos lleno el río Santa Catarina con las tormentas extraordinarias, que antiguamente era cada 20 años. Primer tormenta registrada en Monterrey, 1909, que desgraciadamente no se tienen datos técnicos, más nada más se tiene, lo único que se tiene son fotografías. Y ahí se ve, obviamente, la inundación, el ancho que tenía el río Santa Catarina. Y ahí ya se tenía unos puentes, un pequeño embalse en el río Santa Catarina, una tipo represita. ¿Sí? Pues obviamente todo eso es algo que la naturaleza pues va a reconocer. Nosotros como seres humanos tenemos un corto periodo de duración en cuanto a lo que recordamos. Nosotros recordamos lo que pasó a lo mejor hace 100 años, como ahorita mencionamos, ¿no? O sea, pero realmente todo esto, la naturaleza, pues viene atrás arrastrando una historia mucho mayor. Entonces, esa fue la primera tormenta, 1909. Después tuvimos varias tormentas y de las que ya tenemos registros técnicos y que podemos decir que ya podemos sacar estadística, es a partir del Viula en los 60 y después Gilberto en los 80, después el Alex en el 2010. Entonces, si sacamos más o menos el tiempo, cada 20 años. Cada 20 años podemos tener el río Santa Catarina y todos los ríos de Monterrey, de la zona metropolitana, con agua, generando problemas de inundación y problemas obviamente graves de erosión en los cerros, etcétera. Que incluso hay, o sea, aquí hay mucha agua subterránea. Sí. Y la especial, o sea, cómo, me gustaría, antes de pasar a la siguiente pregunta, porque es un tema que es muy, pues normalmente pensamos en ingeniería civil y es construcción, pero esto es fascinante. Definitivo. Sí, fíjate, aquí nosotros en la Universidad Autónoma de Nuevo León no tenemos, es ingeniero civil y somos ingenieros civiles. Mas, sin embargo, hay otras universidades que sí manejan en ingeniería hidráulica.
Ellos se especializan en todo lo que tiene que ver con la cuestión hidráulica. ¿Por qué no tener aquí una carrera de ingeniero hidráulico? Posiblemente es, y se tiene que hacer un análisis, ¿sí?, de mercado, de estudios de mercado, para poder ver la oferta de trabajo que pudieran tener estos ingenieros especialistas. La ciudad de Monterrey, aunque tiene esas problemáticas del agua, pues obviamente también tiene otras problemáticas de construcción. Entonces, para todos los estudiantes que estudiamos lo que es esta carrera, pues obviamente es mejor salir preparados en todas las áreas de la carrera de ingeniería civil y a lo mejor después especializarnos ya en una área específica. Y que ahorita muchos de los planes de estudio así lo están haciendo. Tratar de salir un poquito de todólogos, ¿verdad? Conocer un poquito de todo. Sí. Y después ya especializarnos con una maestría, un doctorado, y ya enfocarnos específicamente a esa área de expertise que queremos. Sí, noto que esa es una tendencia de esta carrera en particular, que salimos sabiendo pues un poquito de todo, ¿verdad? Y a lo mejor nos hace falta pues este tipo de, o sea, de contenido que nos llegue a abrir un poco la visión y de conocer, oye, pues a lo mejor alguien no tenía ni idea que pudiera dedicarse a pues a hacer ese tipo de proyectos, a solucionar ese tipo de problemas, o sea, que ya son más del, pues ya toparte con la naturaleza, ¿no? De frente y decir, poder predecir que va a haber va a haber un evento extraordinario y que hay que proteger y eso define muchas cuestiones del diseño, ¿no? Así es, definitivo. Yo tengo una duda, regresando un poco al tema de la universidad. ¿Es lo mismo la Facultad de Ingeniería Civil y el instituto? ¿O cómo es? O sea, ¿cómo es esa diferenciación? Digo, yo siendo un externo. Así es, así es. No. La Facultad de Ingeniería Civil tiene un instituto de Ingeniería Civil, que es donde están sus laboratorios y donde los estudiantes llevan sus prácticas de las diferentes áreas de la ingeniería. Más sin embargo, es un instituto que no nada más se dedica a las prácticas académicas, es decir, nada más para nuestros estudiantes. Tiene un área que es de investigación y tiene otra área de servicio al público. Entonces, el instituto hace trabajos externos a empresas privadas, a gobierno. También hace investigación para poder sacar patentes o algunos estudios específicos detallados que solicita a lo mejor la Comisión Nacional del Agua o que solicitan algunas otras instituciones. No nada más yo hablo de mi área que es la hidráulica, ¿no? Pero por ejemplo está las cuestiones de tecnología del concreto, están cuestiones estructurales, cuestiones de vías de vías terrestres, topografía, etcétera, ¿no? ¿Y qué tipo de servicios se ofrecen? O sea, me refiero a que si únicamente se enfocan a dar servicios como proyectar, tengo entendido que también hace tiempo se daba servicios de administración, ¿también construyen como en el instituto o nada más es la parte de es servicios? La parte de servicio en cuanto a estudios, servicio también a supervisión, servicios en cuanto a verificar la calidad de los materiales, servicio en cuanto a asesorar, a cuestión de riesgos. O sea, es principalmente construcción, no realiza la facultad. Ya, ¿y uno como externo puede entrar al instituto o necesariamente tienes que ser estudiante de la carrera? No. ¿Entrar para colaborar o entrar pues para colaborar o a lo mejor para, no sé, capacitarte o... Para capacitación, sí, tenemos un área en el instituto que es de educación continua, que pertenece a posgrado, y ahí es donde se dan cursos de capacitación. ¿Sí? Los laboratorios principalmente, así es como fue mi caso, pues tenemos a los estudiantes que están en licenciatura, están de becarios participando en todos esos laboratorios y generalmente ellos son los que se quedan para trabajar en los departamentos y en esos departamentos elaborar o trabajar para servicio al público, proyectos. ¿Cuántos departamentos son? Son aproximadamente 15. Ok. De todas y cada una de las áreas de la ingeniería civil. Ahorita por mencionar algunas, pues es la hidráulica, estructuras, topografía, verificación de materiales de construcción, vías terrestres, pues ahí, o sea, por mencionar ahorita algunas, ¿no? ¿Cómo era tu vida familiar en esos tiempos cuando eras estudiante? O sea, ¿qué decían tus papás? O sea, al saber que ibas a ser el futuro ingeniero de la familia, ¿algún recuerdo memorable que tengas de esa etapa? Lo que sí puedo comentar es todo el apoyo de mi familia, siempre lo tuve. Fuimos 5 hermanos, todos hombres, los cuales yo soy el más chico.
Ok. Y obviamente, pues yo sí fui viendo cómo mis hermanos estuvieron estudiando y yo pues obviamente iba atrás estudiando también en primaria, etcétera. Entonces todo el apoyo de mis papás, obviamente, para prepararnos, para poder darnos una carrera a todos. Y obviamente nunca tuvimos esa necesidad a lo mejor de estar trabajando y estudiando, que eso es algo que ahorita no se ve pues híjole, tan común. Muchos de los estudiantes desgraciadamente tienen que trabajar. Trabajar. Lo que yo les comento es que sí se puede, sí es posible. Lo único otra vez, hay que organizar los tiempos. Hay que bajarle un poco más a lo que es la cuestión académica para que cumplas en la cuestión académica y cumplas también en el trabajo. Claro. Y el problema que ellos cometen es que no, dejan toda la carga y descuidan, dejan después, reprueban, la dejan para tercera, etcétera, ¿no? Esa es una gran problemática. Entonces, yo tuve esa gran facilidad de mi familia, que tuve todo el apoyo y que no tuve la necesidad de trabajar hasta que salí prácticamente de la carrera. Ahora sí, ya me dijeron, ya, ahora sí, es momento, ¿verdad? De que ya te pongas a trabajar y definitivamente ya fue cuando empecé mi vida profesional y que la empecé mi vida profesional específicamente ahí en el Instituto de Ingeniería Civil. Sí, sí, sí. Sí, entonces yo de becario salgo al departamento de hidráulica y en el departamento de hidráulica, como auxiliar de departamento, empecé a trabajar realizando proyectos, que para mí era fascinante ir a campo, ir al cerro, a ver todo el terreno natural donde ahí se iba a construir cualquier proyecto y obviamente analizar los descubrimientos, ver los descubrimientos y que antiguamente lo teníamos que hacer a mano. Planos de INEGI, rayar a mano y ir sacando todos los datos técnicos, trazar la cuenca, verificar longitudes, donde ahorita actualmente ya lo hacemos todo de forma digital y que nos ayudan mucho las imágenes satelitales, Claro. los drones y muchos equipos que existen en la actualidad. Sí, sí, sí. Justo ahorita me acuerdo de la conversación del ingeniero del que fuimos a ver la semana pasada. Me quedó muy grabado lo que comentaba de el tema de desarrollar un proyecto industrial sin invertir un solo peso. Y literal todo, pues es toda la parte de la preconstrucción, ¿no? Y el proyecto y todo. Y me gustó mucho cómo lo planteó porque pues decía, sin invertir un solo peso, lo único que tienes que hacer es saber dónde buscar la información y con eso puedes tomar decisiones, ¿no? Así es. Me causa mucha curiosidad pues el saber cómo era antes, ¿verdad? O sea, cómo era antes y en ese sentido me gustaría que comentaras la parte lo de la fotografía de tu abuelo. O sea, Ok. esa estuvo muy padre esa anécdota cuando me la Sí, platicaste. sí, definitivamente. O sea, yo ya había comentado, familiares en el área de la construcción, ingeniería civil, arquitectura, no. Pero me sorprendió y me dio mucho gusto también a la vez, donde en una mudanza ahí que tuvo mi mamá, de la casa de mis abuelos o algo, tenía ahí una caja donde tenía todas las fotografías y me las mostró. Y a mí me llamó mucho la atención una fotografía que me muestra de mi abuelo haciendo una medición, un aforo, ahí en Fundidora, un aforo de un pozo de agua. ¿Qué es aforar? Pues medir cuánta agua estaba saliendo de un pozo de agua. Ajá. Y que realmente yo estaba, en esa época de estudiante, estaba realizando aforos en un laboratorio, pero que era exactamente lo mismo, medir cuánta cantidad de agua estaba pasando, en este caso era un canal, ¿verdad? Que en este caso mi abuelo también estaba haciendo, pero en campo, en vida real, lo que es esa aforación de medir de los caudales. Curioso, ¿no? Yo creo que era el destino, no sé. Sí, mi abuelo no era ingeniero civil, él era pues tipo ingeniero industrial. Ok. Trabajó en fundidora toda su vida, hasta que obviamente ya fundidora desapareció. Y bueno, yo tenía pocos años, yo creo tenía a lo mejor 3 años cuando falleció mi abuelo, no pude yo convivir ni platicar con él, que me hubiera gustado mucho, ¿verdad? Poder platicar y que esa fotografía, poder hacerla, que él me la mostrara y que me dijera qué Claro. está haciendo, para decirle, abuelo, yo estoy haciendo exactamente lo mismo. Poniéndole ese contexto, pues sí te da como mucha curiosidad. Como... Sí. ¿Qué actividades puntuales Ujú. realizabas en esta etapa en el departamento de hidráulica? Me gustaría primero hablar de lo que es el laboratorio, Ok. porque fue cuando arranqué, o sea, arranqué y mis primeras actividades fue hacerme un poquito cargo del laboratorio de hidráulica, ya ahora sí como egresado, ya como ingeniero.
y empecé a dar clases, instructor de laboratorio. Y ahora yo tenía becarios que me ayudaban a poner el equipo, a estar trabajando con la plastilina, que es algo bien interesante, ¿no? Que decían, plastilina, sí, como tenemos que colocar vertedores, dispositivos de aforo como venturímetro, tobera, diafragma, diferentes tipos de equipos en el canal, pues teníamos que colocarlo para después quitarlo y colocar otro equipo. Ajá. Pues obviamente no podíamos colocar pegamento o silicón o algo. ¿Por qué? Porque pues estábamos que estar reponiendo. Entonces, ¿con qué trabajábamos? Con plastilina. Al momento de que nosotros queríamos sellar algo, por ejemplo un vertedor de pared delgada rectangular, pues en el canal lo colocábamos y si no tenía sello en los lados, pues el agua empieza a fugar. Ujú. Plastilina, ¿no? Para empezar a jugar. Ahí recordamos un poquito la infancia, ¿no? En kinder, donde jugábamos con plastilina de colores. Era exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ahí inicié yo, pues prácticamente mi vida profesional. Podríamos decir que más enfocada a la cuestión académica, más en cuestión de instructor, de prácticas. Pero en el departamento de hidráulica, pues obviamente estaba ahí en ese departamento, ya empecé a realizar proyectos de ingeniería, proyectos de drenaje pluvial principalmente, que es los que realizábamos. ¿Qué es un drenaje pluvial? Pues obviamente es una estructura que nos va a ayudar para evitar inundaciones. Entonces, si nosotros tenemos un terreno natural, donde por ahí pasa un escurrimiento, si es natural, pues el agua escurre naturalmente, algo infiltra, algo escurre, no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si en ese terreno ahora lo vamos a desmontar y vamos a colocar un proyecto? Vamos a colocar un edificio, vamos a colocar una nave industrial, vamos a colocar cualquier tipo de estructura. ¿Qué va a suceder? El agua va a seguir escurriendo, porque ¿de dónde proviene? De la lluvia. Al momento de que llueve, el agua cae y al momento de precipitar empieza a escurrir y cierta cantidad empieza a infiltrar. Al momento de que ya no está en condiciones naturales, mucha de esa agua ya no infiltra y ahora Claro. va a escurrir. Al momento de que escurre es donde empiezan las problemáticas de inundaciones. ¿Por qué? Porque el agua, ahora tenemos más agua que escurre y que llega más rápido de una parte alta a una parte baja, donde antiguamente en forma natural pues no pasaba. Entonces todo eso hay que hacer estudios detallados de hidrología principalmente para poder determinar primero cuánta agua llega y ya con esa agua que está llegando relacionada a un periodo de retorno, cuánta agua va a llegar y con esa agua cómo la vamos a conducir de forma segura para que llegue a su escurrimiento natural y salga de nuestro proyecto sin generar inundaciones, socavaciones o erosiones. ¿Qué es el periodo de retorno? Periodo de retorno es una recurrencia. Se le llama en la hidrología el periodo de retorno a lo que es la probabilidad de que se presente una tormenta en esos años. Por ejemplo, un periodo de retorno de un año le llamamos tormentas ordinarias, tormentas que son año tras año. Ok. Si yo ya manejo periodos extraordinarios, es un periodo de retorno ya de 20 años, de 50 años, de 100 años, ¿sí? Donde esos periodos de retorno son probabilidades de tormentas que se puedan presentar mínimo una vez en esa recurrencia, en esos años. Porque muchas veces vamos a decir, urbanistas que no son ingenieros civiles, y a veces que sí son ingenieros civiles, pero que no conocen este concepto, Ujú. dicen, ¿por qué 50 años? Ya a 50 años yo ya no voy a estar aquí ni vivo, ¿para qué lo voy a diseñar a 50 años? Y no, no es eso, es mínimo una vez cada 50 años. Y ahorita mencionábamos, cada cuándo se presentan tormentas fuertes en Monterrey, o se presentaban, porque ahorita eso va a bajar. Era 20 años antiguamente, y ahorita bajo el cambio climático, esto va a disminuir o puede disminuir un poquito a 15. Eso quiere decir que si no es este año, es el próximo, más o menos, podemos tener una tormenta ciclónica, una tormenta fuerte aquí en Monterrey. ¿Y eso a qué se debe? Principalmente cambio climático, calentamiento global. Los climas están cambiando. Estamos en una zona semidesértica, como ahorita mencionábamos, y que esta zona semidesértica es de clima extremoso. Tenemos mucho frío, tenemos mucho calor, tenemos mucha lluvia y tenemos sequía. Ahorita el cambio climático nos va a hacer que esos extremos van a ser más extremos. Vamos a tener más sequía, que nos va a generar problemáticas de agua potable para la ciudad, para la población. Por eso hay que empezar a buscar otras nuevas fuentes. Y yo lo que siempre comento, porque no podemos seguir buscando nuevas fuentes, es los proyectos que tenemos actuales de ingeniería
tienen que ser sustentables. Tenemos que llegar a tener ahorita edificios que consuman la menos cantidad de agua. Eso ya hay mucha tecnología donde lo podemos hacer. Ya no podemos seguir con, por ejemplo, baños WC de tanques de 10 o de 12 litros, que cada vez que le bajamos se nos van esos 10 o 15 litros. Ya ahorita hay nuevos de alta tecnología que están dúo, ¿sí? Oye, del 1, como su nombre lo dice, 1 baja nada más 1 o 2 litros. De 2, como ya hay una materia, vamos a decir, sólida, pues obviamente necesitamos un poco más de agua. Bueno, pues el 2 a lo mejor son 4 litros. Pero qué diferencia, de 10 a 12 lo estamos bajando a 4. Claro. Y luego existen los equipos de alto rendimiento que se utilizan mucho en zonas industriales, en zonas comerciales, etcétera, donde tenemos un volumen grande de baños, que son los de fluxómetro. Que ese tipo de equipos pues son de alto rendimiento, un bajo consumo. Cada vez que le bajamos, baja menos de 1 litro. No más que son de alta presión. Entonces baja con mucha presión, pero poca cantidad de agua. Ahí es donde tenemos que compensar. Por eso yo les digo a mis estudiantes, también la clase de alcantarillados donde vemos todo esto, les decimos, no les ha tocado, porque a mí sí, desgraciadamente, y lo tengo que decir con vergüenza, ¿no? Porque vamos a un cine, vamos a un centro comercial, y vas y le bajas, y no baja. ¿Qué es lo que está pasando? No hay presión, y esos equipos, si no hay presión, no funcionan. Entonces, es una de dos. O adrede apagan el sistema, o realmente no se diseñaron adecuadamente para que llegara la presión a ese punto, cuando le bajes, pueda bajar todo en orden. Así es. Interesante. Sí. Entonces ahí están los diseños nuevos y a ellos les va a tocar, a los estudiantes les va a tocar todas estas nuevas tecnologías. Ya no podemos seguir utilizando mijitorios que utilicen agua. Ya están los mijitorios secos. Secos. Eso, Sí. ya. O sea, tenemos que cambiar. Y lo que mencionaba, el WC, ya. Tenemos que bajar de poco consumo. Y así podemos utilizar un montón pues son de cuestiones técnicas. Por ejemplo, el utilizar agua de reuso. Eso ya tenemos que empezar a voltear a ver. Hay cuestiones ahí, vamos a decir, de salud. Porque muchos dicen que se les hace muy fácil de que, utiliza el agua de la regadera y métela al WC. No es tan sencillo. No es tan sencillo porque nosotros, pues somos usuarios del WC. Al momento que bajamos el WC, siempre salta, pues, agua. Y si esa agua trae ciertos contaminantes, nos puede generar un daño a la salud. Por eso no es tan sencillo. O sea, esa agua tendríamos que pasarla por un tratamiento leve para poderla regresar. Uh-huh. Y en los edificios, ahorita en muchos edificios sustentables nuevos, ya lo están haciendo. En estos nuevos proyectos que, digo, aquí en Monterrey y en muchas otras ciudades de México y el mundo hay muchísimo desarrollo. Particularmente aquí hay mucho desarrollo hacia arriba, vertical, mucho edificio nuevo. ¿Qué me pudieras decir de la implementación de nuevos sistemas para, pues, hacer un mejor uso del líquido, del vital líquido del agua? Definitivamente, yo creo que los nuevos proyectos, las nuevas urbanizaciones ya están un poquito emigrando. Ya están utilizando equipos de alto rendimiento, ¿no? O sea, de bajo consumo. Y todo eso ayuda mucho a los proyectos. Tenemos que seguir avanzando más. ¿Crees que ha habido alguna resistencia en estos cambios o lo han adaptado pues bien? Se ha adaptado, más sin embargo, todo nuevo equipo, toda nueva tecnología genera un alto costo. Justo para eso iba. Yo creo que eso es lo que ha frenado en ciertos proyectos en que no lo implementen. Meter un fluxómetro en un WC a un WC de tanque, pues es a lo mejor hasta menos de la mitad del costo en uno de tanque. Pero eso es a corto plazo en cuanto a costo de equipo. A largo plazo, el ahorro del agua te lo va a regresar y con bastantes intereses. O sea, pero el costo inicial es más caro un fluxómetro. En costo inicial, un migitorio es más caro un migitorio seco. Entonces yo creo que ese es el principal factor que está haciendo de que pocos proyectos sí lo están implementando y algunos otros por algún motivo no lo están haciendo. Es cuestión económica. Y regresando un poquito al tema del instituto, ¿empezaste a realizar este tipo de proyectos? ¿Fue algo local o te ha tocado implementar o desarrollar proyectos en otros lados del país? Claro.
O incluso fuera de México. Sí, sí, afortunadamente cuando estuve elaborando ahí en el departamento de hidráulica de la universidad, tuve la oportunidad de desarrollar proyectos locales aquí en Monterrey, proyectos regionales en el estado, inclusive en los estados vecinos, Nuevo León, Tamaulipas, e inclusive nacionales. Ir a diferentes estados de la República, como Jalisco, como Veracruz, entre otros, pero también tuve la gran oportunidad y la experiencia de ir a otros países como República Dominicana, como Panamá, como Colombia e inclusive Filipinas, que ese, pues obviamente es el país donde he realizado un proyecto lo más alejado a México, ¿no? ¿Cómo le hace un ingeniero civil para que a través de su trabajo le dé este tipo de oportunidades de salir del país? Y yo preguntando como alguien, por ejemplo, cuando yo era estudiante yo quería que mi trabajo me llevara a otros lados. Claro. Entonces, yo en el lugar de un estudiante o alguien que esté interesado en estudiar esta carrera y que tenga esa duda en particular de decir, oye, pues es que a mí me gustaría tener un trabajo que me lleve a otros lados, a través de los proyectos. ¿Es posible? Y en tu caso, ¿qué proyectos fueron los que te llevaron a otros países? Claro. Porque es un sueño, o sea, no cualquiera puede decirte, oye, pues estuve trabajando que si en República Dominicana, en Colombia y hasta Filipinas. Así es. Me gustaría que me platicaras un poco más de esa experiencia, desde cómo fue esa oportunidad hasta qué tipo de proyectos y cuánto tiempo duró, ¿no? Claro, mira, fue la oportunidad que tuvimos ahí como universidad, es de que una gran cementera reconocida mundialmente, pues sus oficinas centrales están aquí en Monterrey, sus oficinas de diseño están aquí en Monterrey. Entonces, por el prestigio que tiene la universidad en todas sus áreas y definitivamente en el instituto, pues obviamente nos mandan llamar para poder que les apoyemos en el diseño de lo que es la actualización de esas plantas que ellos estaban consiguiendo, que estaban comprando, que estaban renovando en esos países. Ok. Más que buscar a lo mejor un ingeniero de esa región, ellos sentían la confianza y el respaldo de mejor poner a un especialista de México para poder hacer esos diseños. Con retos importantes, como pues obviamente que no somos nosotros de ese país, y eso sí hay problema, por ejemplo, en Filipinas, con el idioma. Buscar información climática, porque pues obviamente aquí nosotros vamos a la Comisión Nacional del Agua y bajamos toda la información climática. En otros países teníamos que buscar cuál era el organismo nacional o de gobierno que nos podía dar lo que es toda esa información climática. Entonces, todo eso son retos, pero que más que retos, pues obviamente para la ingeniería, pues uno como ingeniero tiene que ver cómo se las ingenia para poder resolverlo, y obviamente lo hicimos, ¿no? O sea, ver cómo nos movíamos en esos países. Nos tocó, por ejemplo, fuimos también a Nicaragua, que fue uno de los que también otros países que fuimos, Nicaragua, donde llegamos al terreno. Y llegamos al terreno y nos salió una persona con un arma de fuego, ¿no? En Ya, Nicaragua. caray, sí. Y dijimos, caray. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, este es mi terreno y no se meten. Hijo, pues una mala comunicación de la empresa que nos contrató con el dueño del terreno, donde no avisó que íbamos a ir ahí, y como lo que nos comentaron es que creo que había otra empresa que quería comprar ese terreno, pues estaban defendiendo, ¿no? Pero así de primera instancia, Pues sí, te pegaron un susto. Pegan susto fuerte. Sí. ¿Qué cosas, o sea, me pudieras decir que cambian, además de normatividad y cosas así, en un proyecto de los que desarrollaste, que tengo entendido que son de drenaje pluvial? Drenaje pluvial principalmente. Ok, o sea, fue drenaje pluvial en diferentes plantas cementeras. Así es. Pues en el mundo, ¿verdad? Así es. O sea, ¿qué cosas son las que cambian? Como ahorita mencionabas, o sea, lo que cambia siempre es la reglamentación. Cada país... Pero el proceso no cambia. El proceso no cambia. El proceso de ingeniería es el mismo. Es más, las bases de ingeniería, las ecuaciones fundamentales son las mismas. Hay un ingeniero maestro ahí en la facultad que siempre se burla porque dice, no, ustedes los hidráulicos todo lo resuelven con Q es igual o V por A, la ecuación clásica de continuidad. Y pues no está tan mal.
Porque sí, es la ecuación básica de la ingeniería hidráulica. Pero no nada más es eso, ¿verdad? Obviamente hay otras más y otros conceptos que tienes que aplicar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, conceptos, bases no cambian, son las mismas. Eh, Reglamentación sí cambia. Pero en cuanto al concepto del diseño de un drenaje pluvial, es prácticamente lo mismo. Como mencionaba ahorita, un poquito sí, la reglamentación, porque algunos países sí comentaban, pues no tenían, o sí tenían un periodo de retorno. ¿Eh? Por ejemplo, aquí nosotros en Monterrey, si nosotros queremos diseñar una obra hidráulica aquí en Monterrey y su zona metropolitana, el periodo de retorno de diseño es 50 años. Si nosotros vamos a la tabla que nos da la Comisión Nacional del Agua para poder recomendarnos periodo de retorno, ellos lo manejan, depende de la población. O yo tengo un municipio y ese municipio tiene tantos habitantes, depende del número de habitantes y obviamente entre más habitantes aumenta el periodo de retorno. Si nosotros comparamos esa tabla, nos dice que es un periodo de retorno de 25. Entonces, caray, el organismo federal nos dice que es 25 años, pero el organismo municipal nos dice que es 50. ¿A quién le hago caso? Pues definitivamente es al municipal, porque el federal, todos sus reglamentos los dice, cuando coloca alguna recomendación, coloca una nota. Siempre están unas notas donde dice o lo que el organismo regional o estatal o municipal marque. Que en este caso aquí tenemos ciertas situaciones climáticas, como ahorita ya mencionamos, todos los extremos. Esas situaciones climáticas nos hace que si nosotros nuestros diseños hidráulicos de gran magnitud nos vamos a 20 años, vamos a tener problemas en menos de 15 años que no van a funcionar y van a estar sobrepasados. Es decir, no van a operar, no van a trabajar y van a desbordar, van a inundar. Entonces, por eso, después del huracán Alex, fue donde la zona metropolitana de Monterrey cambió a que sus periodos de retorno son de 50 años. Y eso nos ayuda a nosotros como diseñadores hidráulicos porque un periodo de retorno mayor nos da mayor seguridad, mayor tranquilidad. Cuando nosotros tenemos periodos de retornos muy bajos, el riesgo de nuestra obra es mayor. Cuando nosotros aumentamos el periodo de retorno, obviamente el riesgo es menor, pero tampoco podemos exagerar, ¿no? Decir, bueno, yo quiero un riesgo cero en mi proyecto, me voy a un periodo de retorno de 10,000 años. Oye, va a ser un volumen de agua enorme, porque conforme va aumentando el periodo de retorno, pues obviamente es una tormenta que se puede presentar de mayor magnitud. Entonces, nosotros siempre en cualquier obra de ingeniería tenemos que tener pues, ese balance, ¿no? Entonces el periodo de retorno es medir el riesgo. ¿Es el riesgo? ¿Podríamos también interpretarlo como un riesgo? Sí, definitivo. O sea, a mayor tiempo de retorno. A mayor periodo de retorno, menor retorno riesgo. Es menor riesgo. Así es. En nuestros diseños hidráulicos. ¿Por qué? Porque a mayor periodo de retorno estoy considerando una mayor tormenta, una tormenta de mayor magnitud. Entonces, al momento de que yo diseño un pluvial, pues va a ser con un volumen de agua mayor, pues me va a dar un volumen enorme. Te pongo el ejemplo de las vías del ferrocarril. El ferrocarril, para sus proyectos de puentes, maneja periodos de retorno de 1000 años. Y no están fuera de la realidad. ¿Cuántas vías de ferrocarril, cuántos años tienen construidas? Y hasta ahorita no les ha pasado nada. Llegamos con nuevos reglamentos y hacemos nuevas vías de ferrocarril y nos vamos para 50 años, ahí ha habido algunos problemas. Ya. ¿Sí? Te pongo otro ejemplo. Las presas, y tenemos aquí nosotros en Monterrey una, hablando de presa que es de control, no una presa de almacenamiento como las de La Boca, Cerro Prieto, Cuchillo, no, una obra de control que es la presa Rompepicos, aquí en Santa Catarina. ¿Sí? Entonces, esta presa es una obra de control. Esta presa o las presas siempre se diseñan para 10,000 años de periodo de retorno, porque no podemos permitir que falle. Imagínate esa presa llena de agua y que llegue a fallar prácticamente todo toda la ciudad. Todo el destrozo que va a hacer aguas abajo ya ha sucedido. Hay varios ejemplos en varios países donde van fallado las presas, los bordos o las cortinas y obviamente desaparecen todo lo que está aguas abajo. Por eso, periodo de retorno mayor, menor riesgo. Ok. Cuando nosotros hacemos un proyecto de drenaje pluvial, lo primerito que tenemos que hacer, y yo creo que en todo proyecto, ¿no? Es ir a campo, ir a verificar la topografía, ir a verificar los escurrimientos, ir a verificar dónde está, qué es en cuanto a lo que es el proyecto en la región. Y todo eso nos lleva ahora sí a un estudio hidrológico, que el estudio hidrológico es determinar cuáles son los escurrimientos,
tanto superficiales y subterráneos, que le pueden afectar al proyecto. Esa es la hidrología. ¿Cuánta agua? ¿Cuánta agua puede llegar a afectar a lo que es ese proyecto? Entonces, lo primerito que tenemos que hacer es determinar esa agua. Y para determinar esa agua, pues hay que ver primero los estudios climáticos, ir con un organismo, que en este caso es la Comisión Nacional del Agua, que nos da todos los registros históricos de una estación climatológica, y específicamente ocupamos los datos de lluvia, la precipitación, para poder nosotros determinar cuánta agua llueve relacionada a un periodo de retorno, para posteriormente determinar los escurrimientos con las cuencas. Las cuencas son las áreas de agua que puedan llegar a afectar a lo que es ese proyecto. Y ya cuando determinemos todo ello, ahora sí, eso fue la hidrología, ahora brincaríamos a la hidráulica. ¿La hidráulica qué es? Pues es dar una solución geométrica, dar una solución de qué tipo de estructura voy a colocar. Voy a colocar un canal. Muy bien, va a ser un canal de tierra, va a ser un canal trapecial, va a ser un canal rectangular, o va a ser un ducto. Un ducto, muy bien, un ducto de concreto, un ducto de acero, un ducto de polietileno, etcétera. Entonces todo eso nos lo va a dar la hidráulica. La hidráulica nos va a dar esa geometría para poder nosotros sacar de forma segura lo que es el agua que está llegando a ese proyecto, desalojarla de forma segura fuera de lo que es ese proyecto. ¿Qué tan importante es la interacción entre otras disciplinas? Porque, por ejemplo, nosotros en algún momento el año pasado fuimos a un proyecto en donde había una cañada que atravesaba un terreno, una residencia, y lo aprovecharon para canalizar pues ese arroyo, y aparte lo aprovecharon también para hacer paisajismo. Y no solo era un vil tubo y listo. O sea, uno como ingeniero tiende a ser muy práctico, claro, decir, no, pues con eso ya jala. Así pero es. Se aprovechó esa mezcla entre las disciplinas y se hizo un buen proyecto. Y pues aparte de que pues funciona, pues se ve muy bonito. O sea, claro, cumple la función estética y cumple pues obviamente la cuestión de la seguridad y la ingenieril. Como mencioné anteriormente, la naturaleza es sabia. La naturaleza... Nosotros podemos cambiar la dirección de los flujos de agua, pero la naturaleza nos puede reclamar ese cambio. Por eso, al momento de hacer un estudio de drenaje pluvial, un estudio hidrológico e hidráulico, lo que tenemos que hacer es muy bien analizar lo que son esas trayectorias. Cuando nosotros tenemos un proyecto, lo que sí está en el reglamento es, si yo tengo un lote, un predio, y llega el agua en un punto, yo dentro del predio, yo puedo hacer lo que yo quiera dentro del predio, pero lo que tengo que respetar es la entrada y la salida de esa agua. Yo tengo que tomarla de donde es y tengo que sacarla donde es. No puedo cambiar la dirección, las cuencas. Entonces, hay muchos proyectos de urbanismo muy grandes que hay veces que sí cometen esos errores y cambian. Y lo único que están generando es inundar en zonas donde antiguamente no se inundaba. Por eso ahorita lo que mencionabas, de que en ese proyecto que mencionabas que se veía algo de urbanismo, ahorita lo ideal, y que nosotros ya lo hacemos como ingenieros, es comentarles, déjalo en terreno natural, en condiciones naturales, lo que es ese arroyo. Ya lo dejas bonito, lo puedes dejar como algo de parque, y luego a los costados de lo que es ese arroyo, dejas vialidades para poder tener esa seguridad y ese colchón, para que en un evento extraordinario, pues obviamente no es lo mismo que yo inunde una calle, que cuando está lloviendo, pues bueno, hay poca gente que va a estar afuera, ¿no? Pero que no se meta a las viviendas o al proyecto. Entonces, todo eso sí son recomendaciones. Al momento de que nosotros como diseñadores hacemos un proyecto de drenaje pluvial, pues obviamente no nomás decimos, es un tubo. El mejor conductor de agua en cuestión de hidráulica, porque es la sección más eficiente, es el tubo, porque tiene menor perímetro mojado. Eso es cuestión de hidráulica. Pero hay proyectos donde un tubo no lo puedo colocar, porque un tubo, desgraciadamente, hay veces que te demanda mucha altura. Y si tú tienes un punto topográfico donde te vas a conectar y tienes un punto topográfico donde estás arrancando, si tú pones un tubo y va a ser una calle, pues si una calle va a tener que ocupar un cierto colchón esa tubería, se va a ir más abajo, ya no voy a llegar al punto de conexión. Entonces, se tienen que ver todos esos detalles, mas sin embargo siempre es la opción número 1, dejar en condiciones naturales el arroyo. En lo que sea posible, porque sabemos que muchas veces los arroyos son medios caprichosos y van haciendo muchas vueltas, y eso pues obviamente es un poco difícil para un proyecto. Pero en lo posible hay que dejarlo natural
y hacer ese paisajismo, brincar después a que si queremos modificarlo para que sea con un área hidráulica un poquito menor, podemos utilizar un empedrado, mampostería, para hacerlo un poco más pequeño. Sí. ¿Sí? Y ya obviamente la sección que sería más eficiente, que sería el concreto. ¿Por qué? Porque es menos rugosidad, el agua se va a mover más rápido y va a demandar una sección más pequeña. Okay. Eso es lo que generalmente se busca, pero en muchas ocasiones no es lo adecuado ahorita bajo lo que mencionabas, ¿no? Sí. Tienes un doctorado. Así es. ¿Cómo fue esa etapa? O sea, bueno, primero hiciste una maestría y después el doctorado. ¿Qué me puedes decir de este periodo pues académico y cómo lo pudiste combinar con el trabajo y luego con la vida familiar? Mira, como ahorita mencionábamos, salimos de la carrera como ingenieros civiles conociendo un poco de todo. Ya cuando te interesa un área, que en este caso lo mío fue la hidráulica, pues obviamente primero estudié una maestría. Por comodidad la estudié dentro de la universidad, donde tenemos una maestría ahí en la facultad de ingeniería ambiental. Y alguien puede decir, ah caray, pues no que eres hidráulico. Sí, nomás que la ingeniería ambiental estudia lo que es la contaminación, el movimiento y cómo puedes tratar lo que es el agua, el aire y el suelo. Y yo entré en la cuestión del agua. Y una cuestión de agua, porque ahí hice yo una tesis en la maestría acerca de lo que es las sequías en el noreste de México. Cómo afectaba, cómo se presentaban, y es ahí donde ya fui sacando algunos valores, algunos datos que ahorita los mencionaba, de que el periodo de retorno de recurrencia más bien de las tormentas fuertes ya no va a ser en 20 años y que va a bajar a 15, es por todo esto que estamos viendo de las sequías y de todo el cambio climático, ¿no? Entonces, todo eso, pues obviamente me dejó ahí, cuando terminé la maestría, una cosquillita también, y posteriormente estudié un doctorado, que ahí sí está más complicado, ¿no? La maestría, pues lo único es, pues llegar un poco más noche a la casa, porque primero trabajaba, y ya salía a las 6 y a las 6 hay que seguir en la maestría. Y así fue por 2 años, que es lo que dura la maestría, ¿no? Ya estaba casado para esa época, todavía no tenía familia, entonces pues el apoyo de mi esposa, que hemos trabajado en equipo de toda la vida, cuando ella ha requerido también estudiar una maestría, pues obviamente yo no la estoy estudiando porque se complica, entonces hemos trabajado en ese equipo, ¿no? Entonces ya el doctorado ya tenía mis 2 hijos, yo tengo 2 hijos, una niña y un niño, pues obviamente sí era platicar con mi esposa para poder ver los tiempos, sobre todo porque el doctorado no lo estudié dentro de la universidad. Lo estudié, es una tipo pues consorcio, porque es lo que le llaman el CUMEX. Sí, es un consorcio de universidades mexicanas donde están unidas varias universidades para poder tener esa interacción, y una de ellas era la académica y era ofrecer un doctorado a profesores para que no dejaran de trabajar como docentes, que pudieran seguir trabajando como docentes y estar estudiando a la par un doctorado. Okay. Y fue el que realicé por 3 años, donde estuve realizando mi doctorado en la universidad, más sin embargo, una vez al semestre tenía que moverme a diferentes universidades de la República Mexicana para poder llevar las clases teóricas. Porque no nomás era yo de aquí de Monterrey, eran gentes que venían de Tabasco, gente que venían de Torreón, gente que venían de Pachuca, de Hermosillo, etcétera. Y pues obviamente teníamos que movernos todos a la sede, que varias veces fue aquí en la Universidad de Nuevo León. Pues muy bien, pues yo estaba aquí en mis aulas, ¿no? Claro. Pero me moví a Pachuca, a Torreón, a Hermosillo, a Villahermosa, Tabasco. Son las ciudades que nos movimos, ¿sí? Entonces fue muy cómodo, sobre todo por el tiempo, ¿no? De que claro, no estaba fuera de mi casa. Obviamente seguí trabajando, pero no es lo mismo estar trabajando ahí en la casa a estar trabajando fuera completamente. Eso es pues bastante complicado. Sí, me imagino que debe ser, o sea, a fin de cuentas, a pesar, o bueno, aunque uno de los dos esté estudiando, pues a fin de cuentas ese apoyo de la familia pues es imprescindible, o sea, así es. Lo es todo. Así es correcto. ¿Tienes alguna experiencia en ese sentido familiar? Porque digo, somos ingenieros, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, lo que decíamos al inicio, somos personas, somos seres humanos, tenemos otro tipo de intereses, no todo es trabajo, entonces
En el ámbito familiar, pues el núcleo familiar es lo más importante. ¿Tienes alguna experiencia en este ámbito, algún reto que tuvieras que cumplir? ¿Algún ejemplo? Claro, mira, yo creo que como ahorita mencionaba de mi esposa, vecina ahí de la facultad, nosotros egresamos, ella de FIME, yo de civil, y pues obviamente pues los planes de cuándo nos vamos a casar. Y eso pues lleva a una cuestión económica, es a dónde nos vamos a ir a vivir, y la boda, etcétera, y pues obviamente planteamos de qué podíamos hacer. Y yo ya estaba dando clases, pues yo daba clases ahí en la facultad, pero ella no. Y tenía esa cosquillita. Conseguimos un trabajo en Cadereyta para dar clases en las noches. Entonces salía ella del trabajo, yo también salía del trabajo a las 6 7 de la tarde. Nos movíamos a Cadereyta para poder dar clases. Dábamos clases de 8 a 11 allá en Cadereyta. 8 a A 11 de la 11 noche. de la noche, así es. ¿Y quién toma clases a esa hora? Era una carrera que estaba enfocada, por eso en Cadereyta, a gente que trabajaba en Pemex, por la Ok. refinería. Y ellos también salían del trabajo para ir a estudiar. ¿Y cuánto tiempo hicieron eso? Estuvimos cerca de 2 años. De 2 años yendo a Cadereyta. Para mí fue muy pesado porque llegaba a mi casa casi todos los días a la 1. Y ya para las 6 tenía que estar levantado para llegar a trabajar otra vez a las 7:30, 8 y ya estar en mi trabajo. Muy pesado. Sí, pero eso nos ayudó para poder... A capitalizar para... Así es, y tener una casa para cuando nos casamos, y obviamente salió también algo de la boda, ¿sí? Entonces, trabajo en equipo, ¿sí? Y fue más que todo una inquietud de mi esposa, porque yo ya daba clases y ella como que le llamaba la atención, ¿sí? Entonces, ahí un compañero de ella decía, oye, hay una muy buena oportunidad. Y por eso fue esa oportunidad y bueno, la aprovechamos muy pesado. Ahorita Sí. si me comentaran que si la hiciera ahorita a mis 49 años, yo creo que no lo haría. No aguantaría yo creo ni una semana. ¿Qué edad tenías cuando hiciste eso? Pues seguramente iba saliendo más o menos de la carrera, 23, 24 años. Ah, no, pues tenías toda la energía del mundo. Sí, sí, sí. No, pues está bonita esa experiencia. O sea, sí estuvo pesado. Pesado, pero más que todo, ahora sí, convivir Claro. con mi esposa. Claro, Y claro. obviamente pues llegábamos y pues cada quien a su grupo, ¿no? Pero era una convivencia bonita, ¿no? Por todo lo que nos has platicado, pues nunca te quedas quieto, Inge. No. Escuela, trabajo, los estudios, la familia. Y aún así, pues eres parte del Colegio de Ingenieros Civiles de aquí de Nuevo León. ¿Qué me puedes contar de qué se hace en el colegio? ¿Cuál es tu papel? ¿Cada cuánto vas? Claro. Sí, tuve la oportunidad de que varios compañeros maestros ahí de la facultad estaban conformando el nuevo consejo del Colegio de Ingenieros Civiles, que se forma cada 2 años. Y me invitaron a participar. Pues obviamente yo ya tenía, pues bueno, tengo trabajando esos 25 años en la facultad viendo cuestiones académicas, aparte de las técnicas. Entonces me dijeron, oye, pues ocupamos una área académica. Ahí está una, le llaman ahí presidencias, entonces es la vicepresidencia académica. Sí, me gustaría participar ahí en esa vicepresidencia y con mucho gusto. Yo siempre he asistido al colegio, tengo muchos años, el colegio también tiene muchos años de existir. Y la principal función del colegio es un grupo de ingenieros civiles, no de la universidad, es de todos los ingenieros civiles de Nuevo León. Por eso es el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León. Ahí se pueden incorporar y están incorporados del Tecnológico, de la UR, de la UDEM, etcétera. O sea, todos los que son ingenieros civiles y áreas afines. Entonces, el colegio lo que ofrece es pláticas técnicas para poder tener capacitación también, porque también tenemos capacitación. Y lo más importante, tenemos lo que son las áreas de certificaciones, que en este caso me corresponden a mí y a otro compañero, otro doctor, ver lo que son las certificaciones. ¿Qué es una certificación? Verificar que uno ya cuando egresa de lo que es una carrera, si estás calificado para poder realizar un trabajo, por ejemplo, en mi área de la hidráulica, ¿sí? ¿Cómo podemos comprobar eso? Pues simplemente con documentos. ¿Te has capacitado en el área de hidráulica? Pues en mi caso tengo un doctorado de hidráulica. Entonces cumplo en cuestión de capacitación. Después, ¿has trabajado, has realizado proyectos en el área de la hidráulica? Pues sí,
Tengo cerca de 25 años realizando proyectos en hidráulica y obviamente entrego todos mis documentos. Aquí están, donde yo los realicé estos proyectos, ¿sí? Entonces todo eso da un respaldo y por eso tengo un certificado yo como perito de el área de la hidráulica con esa experiencia profesional en el área de la hidráulica. Entonces el colegio emite lo que son esas certificaciones. ¿Por qué? Porque alguien puede llegar recién egresado y decir, no, yo soy especialista en hidráulica. Muy bien, ¿cuál es tu experiencia? Entonces el colegio da esas certificaciones para poder nosotros corroborar. Entonces, si comentamos ahorita, pues damos pláticas técnicas, damos lo que son esas certificaciones, más aparte también, pues hay convivios, porque otra vez, tenemos que tener trabajo, tenemos que tener estudio, pero también tenemos que tener convivencia. Yo creo que es un punto medular. Y el Colegio de Ingenieros Civiles es un punto de convivio para los ingenieros. Ahorita ya se viene el 1 de julio, la fecha del Día del Ingeniero, y está la clásica parrillada en el Colegio de Ingenieros Civiles, donde se concursa. Yo ya tengo 3 años participando con un equipo que ganamos primer lugar, segundo y tercero. Ahorita vamos para ganar otra vez el primero. De hecho, este episodio sale el 1 de julio. Excelente. El Día del Ingeniero. Y ahí vamos a estar celebrando el primer lugar de la parrillada y bueno, el episodio. El episodio. Sí. ¿Y qué ventajas tiene, obviamente, aparte de lo obvio, tener una, o sea, que esté certificado ante el Colegio de Ingenieros? O sea, ¿qué ventajas te da? ¿Te da oportunidad de tener más trabajo? O incluso me atreveré a decir como lo poquito que he visto, a lo mejor juega un papel un poquito político el pertenecer a un colegio, o a lo mejor No, me estoy equivocando. Sí, no, político no, pero sí te da el respaldo. Muchas empresas sí buscan eso. Muchas empresas cuando contratan una empresa o un ingeniero, dicen, ok, ¿cuál es tu currículum? ¿Qué has hecho? Y un respaldo es esa certificación, porque esa certificación te dice que tienes esa especialidad. Y obviamente ese es el respaldo que a veces está buscando una empresa. ¿Recomendarías a las personas que nos están escuchando el inscribirse al colegio? Sí, que se acerquen al Colegio de Ingenieros Civiles. Ahora, ¿un foráneo puede hacerlo? Sí, más sin embargo, pues obviamente cada estado tiene su Colegio de Ingenieros Civiles. Sí, más sin embargo, si está aquí viviendo, o sea, por trabajando, yo que no soy, o sea, no nací aquí en Monterrey, pero ya tengo años viviendo aquí. Tú con tu cédula profesional, o sea, ¿qué es lo que se pide? La cédula profesional, y obviamente demostrar que estás ejerciendo la ingeniería, con eso ya puedes pertenecer al Colegio de Ingenieros Civiles. Ah, perfecto. Sí, sin ningún problema. ¿Cuál es la mejor parte de pertenecer a la Universidad Autónoma de Nuevo León? Pues yo creo que es aportar, contribuir un poco a lo que es este proceso de enseñanza-aprendizaje hacia los estudiantes. Puedo platicar un poquito de la historia de lo que es la Facultad de Ingeniería Civil, y yo creo que muchas de las carreras de las facultades, ¿cómo fueron creadas? ¿Había maestros? No. Se formaron con un grupo de ingenieros o grupos a lo mejor de especialistas, porque todavía no eran ingenieros, y empezaron a dar clases a ciertas personas. Pero esas personas que conforme van avanzando, ellos mismos empezaron a dar clases a los que venían en semestre más abajo. Y así se va formando lo que es una carrera, una facultad. Ahorita, pues en la actualidad, pues definitivamente no es así. Y ahorita uno, para poder impartir clases en la área, por ejemplo, de licenciatura, solicitan que tengamos mínimo un nivel arriba. Es decir, tener maestría para poder impartir en licenciatura. Entonces, la facultad está buscando eso. Yo me voy más a la experiencia, porque la experiencia nosotros como ingenieros la transmitimos a las clases que estamos impartiendo. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque obviamente en toda malla curricular tenemos áreas básicas, las matemáticas, la física, química, etcétera. Pues obviamente ahí sí puede ser a lo mejor algunos ingenieros que no son, que no tengan a lo mejor un expertise de ingeniería, claro, porque están viendo las cuestiones básicas. Sí. Más sin embargo, llegamos ya a las de ingeniería, y por último ya las de diseño, y obviamente todas ellas ya ocupamos área de expertise. ¿Por qué? Porque se requiere dar ese conocimiento. Entonces, a mí me apasiona mucho dar clases, y muchos de los maestros que están en la facultad les apasiona mucho, y dedicamos tiempo para poder impartir esas clases, sobre todo para poder entregar un poco
de lo que nosotros aprendimos, de lo que vivimos el día a día, porque pues seguimos haciendo ingeniería y lo compartimos con nuestros estudiantes y es fabuloso para nosotros, pues obviamente, ver egresados y que esos egresados por fuera te vean, te saluden, eso es fabuloso. ¿A cuántos alumnos les has dado clases? Híjole, pues ¿Das la cuenta? tengo dando clases más o menos desde el 99 como instructor de laboratorio, con más de 25 horas, posiblemente más o menos, horas a la semana. Y esas 25 horas, pues la ponemos son en promedio 30, 40 estudiantes por grupo. Si hacemos cuentas, yo creo que estaríamos llegando, yo creo que a cerca de, a lo mejor hasta 10,000 estudiantes. ¿Sí? En toda tu En carrera. toda mi carrera, sí, por poner un número así cerrado, ¿no? Y no pasa que de repente vas, o sea, en la calle y te encuentras a exalumnos. Bastante, inclusive mis hijos cuando estaban chiquitos me decían, papá, a ti te conoce toda la gente. Digo, caray, ¿por qué? Dice, porque en todos lados te saludan. Digo, caray, y no me había dado cuenta, y sí, estábamos en un centro comercial. Ingeniero, ¿cómo está? Oye, vamos por la calle a lo mejor. Ingeniero, ¿cómo está? Sí, o sea, definitivamente el estar como docente ahí en la facultad, pues pasan generaciones al año que son un poco más de 250 ahorita. Sí, obviamente hace varios años era un poco menos. Sí. Pero pues, si le damos cuenta, todos ellos que salen, pues de una cierta forma u otra, nosotros ahí estuvimos como docentes con ellos y te conocen. Sí, inclusive ayer estuve platicando con un egresado que le di clase en licenciatura y le di clase en maestría. Sí, y me dicen, yo me acuerdo mucho de usted. Digo, pues no, pues a mí me da mucho más gusto. Claro. Le dije, yo difícilmente, sí, de él sí me acordaba, ¿no? Pero difícilmente hay muchos que se acercan y no los ubico. Porque Es que son muchos. es complicado, así es. Antiguamente la carrera éramos menos de 1,000 estudiantes. Era un poco más sencillo, sí los ubicabas casi a todos. Ahorita somos cerca de 2,200, es muy complicado. Sí, claro que sí. En el recorrido en el que tuve oportunidad de acompañarlos, pues sí noté que pues había de diferentes ¿cómo se dice? Semestres. Semestres. Y pues sí hay sí hay mucho interés. Siento que en la universidad sí es el lugar donde se debe de inyectar esa chispita, ¿no? Esa curiosidad, demostrar esa variedad de cosas que se pueden hacer estudiando esta carrera. Y parte de esos recorridos pues son experiencias que se le quedan a uno de por vida, ¿no? Así es, así es. Y más a proyectos pues de esa magnitud, ¿no? Y con gente con experiencia que tiene ganas de aportar, ¿no? Obviamente todos los lugares, todas las universidades tienen áreas de oportunidad, todos. En ese sentido, ¿qué te gustaría si estuvieras, si tuvieras la posibilidad de mejorar algo de la universidad, en este caso en particular de la Facultad de Ingeniería Civil, qué sería y cómo lo implementarías? Yo creo que aquí es trabajar para los estudiantes, porque esa es la finalidad, esa es la función de una facultad, formar ingenieros civiles. Y para formar ingenieros civiles de calidad, lo primero que tenemos que tener es maestros de calidad. Entonces yo creo que algo de lo que tienen que trabajar todas las universidades es en proteger, cuidar, capacitar, motivar a los docentes. Eso es fundamental, porque tener un maestro capacitado, un maestro comprometido, un maestro que realmente sí esté entregado 100% a la facultad, nos va a dar una garantía de que va a enseñar adecuadamente y va a dar todo por sus estudiantes, y eso se va a reflejar en unos egresados de muy buena calidad. ¿Actualmente se puede vivir de dar clases? Difícilmente. Sí, desgraciadamente sigue siendo una área pues no muy buen pagada. Sí se pudiera vivir, pero tendrías que estar impartiendo pues casi más de 8 horas al día clases. Eso es muy desgastante, ¿sí? Porque estar 8 horas serían 8 grupos diarios hablando,
Es muy desgastante, muy pesado, más aparte no nomás es irse a parar a dar una clase, hay que preparar esa clase, hay que preparar el contenido, hay que tener evaluaciones, hay que revisar esas evaluaciones, hay que dar retroalimentación, etcétera, ¿no? Más aparte tutoría, que la tutoría ya es algo que llegó en todas las universidades, creo, o al menos la Universidad de Nuevo León la tiene, llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar a nuestros estudiantes. Antiguamente, un estudiante que se quedaba dormido, decías, salte, fuera, aquí no te quiero porque no estás poniendo atención. Ahorita hay que acercarlo y decir, ¿por qué estás dormido? Porque puede tener un problema personal, porque puede tener que fue a trabajar y se desveló y por eso está dormido ahí. Y hay que ver el por qué. Ahorita sí, la cuestión humana, por eso ahorita lo mencioné, hay que ser primero humanos. O sea, como ahorita lo mencioné, antes de ser ingenieros somos humanos. Y de docentes, antes de ser docentes, hay que ser humanos. Hay que entender y sentarnos también en esa silla donde están nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque pueden tener un problema familiar, un problema económico, un problema de muchas índoles. Ahorita no tengo el número exacto, pero ha habido muchos suicidios y que están enfocados a estudiantes, es decir, a una edad de la adolescencia y que más o menos nosotros son un tipo de estudiantes que tenemos. ¿Y por qué razón? Se han detectado problemas. Sí, se han detectado problemas que los muchachos, si no los atendemos, pueden llegar a esos niveles de suicidio. Y eso pues es algo que nos preocupa y nos ocupa como facultad y lo estamos atendiendo. Se ha detectado también muchachos que no tienen el perfil para ser ingenieros civiles. Y platicando con ellos, los psicólogos, pues esa es área de expertise, detectamos que los papás los mandaron. Ha sido pocos esos casos, pero hemos tenido en la facultad, donde el papá los manda y dice, quiero que seas ingeniero civil. Y él no, él quiere hacer otra área, otra disciplina, otra licenciatura. Hacer otra cosa. Entonces, todos esos casos se le da seguimiento, los vemos. En esos casos, ¿qué hacen? O sea, si detectan a un alumno que no tiene el perfil y cuando son no menores, quiere. Sí, cuando son menores de edad se habla con los papás. Cuando son mayores de edad ya no se puede hablar con los papás. Más sin embargo, hablamos con ellos y ellos inviten a sus papás a que platiquemos. Porque nosotros no podemos hablar. Ya cuando son estudiantes arriba de 18 años, no podemos hablar al papá como era, pues fue en secundaria, primaria, ¿verdad? ¿Tenemos problemas con su hijo? No, eso ya. Ellos son mayores de edad y no podemos nosotros involucrarnos. Más sin embargo, se les habla, se les invita para poder apoyarlos, ayudarlos. Y sí hemos tenido mucho éxito en esa situación. ¿Pudieras contarme una experiencia que te haya marcado en todos estos años de carrera? Teníamos un maestro que ya falleció. Era decano de la facultad, inclusive llegó a ser decano de la universidad. ¿Qué quiere decir decano? Maestro activo, con más años de antigüedad de estar dando clases en la universidad. Y era pues híjole, una hermosura platicar con este maestro, ¿sí? Era el ingeniero José Manuel López, de cariño le decíamos Che López, donde él siempre, al terminar una plática, una conferencia, un agradecimiento, porque siempre se le invitaba a él a las graduaciones, se le invitaba y daba las palabras de bienvenida, etcétera. Él siempre mencionaba arriba la Universidad Autónoma de Nuevo León, arriba lo que es la Facultad de Ingeniería Civil, arriba los Castores y arriba los Tigres. Y siempre lo mencionó toda su vida, ¿no? Entonces, eso a mí me dejó bien marcado. Yo lo sigo utilizando, obviamente siempre referenciando y siempre mencionando que son palabras de un maestro que tuvimos decano de nuestra facultad. ¿Y su frase? Sí, pues híjole, es muy importante. Siempre en todo lo que hagamos hay que dejar huella, eso no nos queda duda, hay que siempre ir dejando huella, pero lo más importante, más que dejar huella, sin pisar a nadie. Muy bien. Y me gustaría que mencionaras cuántas veces has sido padrino de generación. Tener el honor de que me inviten a ser el padrino de varias generaciones de egresados. Ya he tenido la oportunidad de ser padrino de 10 generaciones y también me invitaron inclusive a dar las palabras de recuerdo, que ahí sí me sentí mal, porque cuando una generación que ya egresó hace más de 10 o 15 o 20 años, llegan a festejar esos 10, 20, 15 años a la facultad y piden que un maestro que les dio clase, que les dé una clase del recuerdo.
para recordar otra vez cómo estaban hace 10, 15, 20 años ahí en la facultad. Y a mí me dio mucha alegría, pero también me dio un poquito de tristeza, ¿no? Porque dije, caray, ya me están invitando a dar una clase de recuerdo. Eso quiere decir que ya tengo bastantitos años dando clases ahí, pero un gusto volver otra vez a convivir con varios de los ingenieros que estuvieron en esa clase de recuerdo, que estuve participando en proyectos. Entonces, es bien padre ver un estudiante que ya es, e inclusive hasta con una en su vida profesional más exitoso que uno. Eso, más que uno sentirse mal como docente, al contrario, a mí me llena de satisfacción, porque obviamente demuestra un poco que estamos haciendo las cosas bien y que los egresados están llegando a ser con una pues excelencia al momento de que egresan de la facultad. ¿Qué consejo le darías a esa persona que nos está escuchando en estos momentos y que está interesado en incursionar en el área de la hidráulica y la hidrología? Pues mira, yo creo que a todos los ingenieros civiles, yo creo que a todos los ingenieros civiles, yo les podría decir que salgan, no nada más de la Universidad de Nuevo León, yo creo que de cualquier facultad, que salgan y sean ya egresados, ya tienen toda la capacidad técnica, toda la capacidad académica para poder ejercer en la ingeniería civil. Que no les dé miedo. Que no les dé miedo llegar, porque me ha tocado que varios compañeros dicen, es que nos falta experiencia, y nos dicen que no porque no tenemos experiencia. Híjole, las 2 empresas más grandes del mundo, ¿por quiénes fueron fundadas? Por gente que tenía menos de 24 años. ¿Sí? ¿Tenían experiencia esas personas? No. ¿Y por qué ahorita son las empresas más exitosas? Entonces, eso no nos puede frenar. Lo que es la experiencia te los va a dar los años, eso no cabe duda. Mas, sin embargo, cualquier persona, cualquier egresado que no tenga experiencia, tiene toda la capacidad técnica para poder resolver cualquier tipo de problemas. Y obviamente, posiblemente le va a tocar o le va a generar un poquito más de esfuerzo, tiene que generar más esfuerzo para poder resolver esos problemas que alguien de experiencia, pero que no sea un impedimento. Entonces, la recomendación que doy es que no tengan miedo, que hagan, que se lancen, que diseñen, pero siempre sin perder la ética. Eso es algo que pasa mucho en la ingeniería civil. Sí, que llega un constructor, que llega pues un municipio, etcétera, y dice, vamos a hacer un proyecto, pero que contenga estas características, y uno como diseñador no puedes bajar la calidad, no puedes bajar las necesidades, sí, porque a mí como hidráulico me ha tocado. Es que se requiere un ducto de unos 50, de 2 metros para que pueda pasar todo el agua. No hay dinero, vamos a poner uno de 60 centímetros. No, pues yo lo pongo, pero en mi diseño, en lugar de decir, otra vez, periodo de retorno, ya no va a decir un periodo de retorno de 50 años, ya lo va a tener que bajar a un periodo de retorno de 5 años. No me le pongas porque no me lo van a aprobar. Yo no puedo colocar un diseño en un proyecto que no cumple y satisfaga las necesidades que me marcan las reglamentaciones. Yo nunca lo voy a hacer, y eso es lo que yo le recomiendo. La ética profesional es fundamental. Doctor Ricardo Cavazos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio, y sobre todo por pues también celebrando el Día del Ingeniero. Para los que no sepan, estamos grabando como un mes antes, pero pues sí, es nuestro día. Hay que celebrarlo, hay que tomar conciencia de que es una responsabilidad bastante grande el tener ese tipo de carreras. Nuestro trabajo involucra a veces tener ese control sobre la seguridad de las estructuras, la seguridad de los espacios donde va a trabajar, donde va a vivir la gente, cómo se va a transportar. O sea, estamos involucrados, me gusta decirlo, como tras bambalinas de todo lo que se ve en la urbanización, en todo el desarrollo. Y pues qué buen episodio para poder generar esa conciencia, ¿no? en este día. Y pues invitadazo.
Muchísimas gracias. ¿Y cómo te pudiera encontrar la gente que quisiera pues que tener alguna duda, que quisiera contactarte? ¿De qué manera te pueden encontrar? No sé si en redes sociales o a través de correo. Sí, claro, en redes sociales. Yo tengo mis redes sociales de Facebook, de Instagram y de LinkedIn. Son las tres que manejo. Y las tres son iguales. Son Ricardo Cavazos, GZZ de González. Perfecto. Pues muchísimas gracias. No sé si quieras decir algo más. No. Gracias, Jonathan, por lo que es pues todas las palabras, por toda esta oportunidad para poder un poquito explicar mi vida, sí, que a lo mejor ahorita nos lamentamos en un tiempo muy corto, pero la realidad es de que a lo mejor pude omitir muchas de las cosas importantes, sí, como algunos maestros que pudieron haber marcado algo importante en mi vida, mi familia, etcétera, ¿no? Que todo eso yo creo que es parte fundamental, porque vuelvo otra vez a hacer mucho hincapié en la cuestión humana. O sea, somos humanos y lo que tenemos pues simplemente es un título, ¿verdad? Que en este caso yo llego a tener el título del doctor, e inclusive a veces cuando me dicen ingeniero, disculpe doctor, primero fui ingeniero. Es más, y primero fui Ricardo Cavazos. Entonces yo no me enojo si no me dicen doctor ni ingeniero. Yo soy Ricardo Cavazos, inclusive para los amigos, Cavazos simplemente. Perfecto, buen cierre. Bueno, las rapiditas. Te explico la dinámica. Yo te digo una serie de palabras o frases y tú me las tienes que responder de la misma forma. Y esto es rápido. Con una palabra, pueden ser dos palabras o así es, rápido. Lo primero que se te venga a la mente. Perfecto. ¿Sí? Ok, ¿listo? Listo. Ok, acordeón. Pasión y un reto que tenía de mi vida. Profesor universitario. Mi pasión. Hidráulica. Mi pasión y pues sí, inquietudes que tenía. Proyecto de ingeniería. Resolver con ética. Nicaragua. Buena experiencia profesional. Caudal. Gasto. Ingeniería civil en el mundo. Es todo lo que vemos en nuestros alrededores. Proyecto industrial. Proyecto industrial pudiera ser solución de ingeniería. Estudiante universitario. El que tenemos que apoyar como docentes al 100%. Naturaleza. Cuidar y estar acorde, respetarla. Estudiante de la uni. Orgullosamente, universitarios, la U. Abeja reina. Canción que me caracteriza y que muchos me solicitan en muchas fiestas. Familia. Todo lo que tengo. Monterrey, Nuevo León. Mi ciudad que no cambiaría, creo que por nada. Carnita asada. Es algo muy característico de regiomontanos. Colegio de Ingenieros Civiles. Una muy buena área de convivencia y de preparación para los ingenieros. Platicando con los Inges. Un buen espacio para dar a conocer a ingenieros en su área. Perfecto, pues muchísimas gracias.